estimada y distinguida audiencia, tengan la más cordial bienvenida al curso especializado de Derecho Civil y Procesal Civil, organizado por el Semillero, Centro de Altos Estudios en Investigación Jurídica de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. El curso que iniciaremos hoy 27 de junio consta de 6 sesiones a lo largo de este mes, del mes entrante. Empezamos hoy, como bien lo dije, el 27 de junio y el 4 de julio en nuestra próxima sesión, que estará a cargo del doctor Alexander Riojas Bermúdez. El 9 de julio tendremos al doctor Julio Pozo. El 16 de julio nos acompañará el doctor José Leiva Sánchez. Asimismo, el 25 de julio contaremos con el doctor Carlos Sánchez Coronado. Y finalizando nuestras sesiones, el 1 de agosto culminaremos con el doctor Manuel Bermúdez Tapia. Si bien sabemos, en la vida cotidiana existen diversos conflictos, por ende, diversas maneras de poder resolverlos, siendo una de estas el proceso. Ahora, también todos los presentes de nuestra comunidad jurídica podemos saber que hay distintas maneras, hay distintos procesos también, y uno de ellos, y uno de los más importantes, vendría a ser el proceso civil. Ahora, hemos creído conveniente, CAEGI, la importancia del proceso civil. Entonces, el día de hoy, en nuestra primera sesión, se hablará de la importancia de las etapas que configuran este proceso. Así también hemos creído conveniente para un mejor entendimiento y estructura de esta clase, invitar al doctor Alexander Riojas Bermúdez, el cual es un abogado de la Universidad San Martín de Porres, es magíster en Derecho Constitucional y Contencioso Administrativo de la Universidad de Jaén, en España. Estudios concluidos, al igual que su doctorado en Derecho Civil y Comercial en la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, cuenta con una maestría en Gestión Pública de la Universidad Científica del Perú y una maestría en Política Jurisdiccional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es el abogado principal en el área civil y procesal civil del estudio de abogados Raúl Canel. Es autor de diversos libros que podemos encontrar en su amplia hoja de vida, como por ejemplo La Constitución Política, Comentada y Jurisprudencia 2020, así como también el Compendio de Derecho Procesal Civil en el 2016. Actualmente se desempeña como expositor en diferentes universidades, las más reconocidas de Lima, como por ejemplo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Federico Villarreal, la Universidad Científica del Perú. También es articulista en diferentes revistas como en Gaceta Civil, Procesal Civil, Gaceta Constitucional, y actualmente es un miembro ordinario de la Sociedad Peruana de Ciencias Jurídicas. Sin nada más que agregar, damos la bienvenida al doctor Alexander Riojas Bermúdez para que inicie su ponencia. Muy buenas tardes. Agradecido en primer lugar por la fastuosa presentación. Creo que no merecía tantas connotaciones, pero bueno, es parte de la hoja de vida. Y sobre todo agradecer a los chicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Pedro Ruiz Gallo y sobre todo al Centro de Altos Estudios de Investigaciones Jurídicas por este tipo de eventos. Yo rescato mucho cuando el alumno, el estudiante de Derecho, quiere y busca ampliar un poco más sus horizontes, ¿no? Y para eso estamos las generaciones ya un poco más adelantadas, para poderlos apoyar, para poderlos guiar, para poder de alguna u otra manera, con alguna experiencia que hayamos tenido también nosotros, poderles mejorar el camino y allanarlo de repente para que ustedes puedan tener un mejor desempeño en el futuro. Y bajo esa óptica es que tuvieron a bien invitarme para este evento, y veo que en la lista de los siguientes expositores que se van a dar en el transcurso de las siguientes semanas, veo una plana muy interesante de personal muy calificado, profesionales con mucho conocimiento en materia procesal, y les auguro sinceramente que este será un excelente evento académico del que ustedes tienen que sacar el mejor provecho posible. Bajo esa óptica, la idea es propiamente desarrollar con ustedes, y no sé si tienen las diapositivas para que las puedan ir pasando, por favor. Desarrollé un poco el tema relativo a la
las etapas del proceso civil, ¿no? Hemos querido, en un primer lugar, poder señalar de manera general, ¿no? ¿Cuáles son estas, qué es lo que debemos entender propiamente por proceso? Y ahí si me ayudan con la primera diapositiva, ¿qué es lo que se quiere entender propiamente por proceso? Entonces, definimos un poco el tema del proceso civil y tomamos por referencia al maestro Juan Monroy Gálvez, ¿no? Y en algún momento hacía referencia al proceso civil como un conjunto dialéctico de actos jurídico-procesales, ¿no? Actos jurídicos procesales realizados, dice, por los sujetos activos de la relación jurídica procesal, ¿no? Con la finalidad de resolver un conflicto o una incertidumbre de carácter jurídico. Casi siempre cuando tomo referencia a esta definición, prefiero desarrollar la definición, porque en un primer momento el alumno no comprende exactamente qué es lo que se quiere decir. Y ahí cometemos también mucho el error, nosotros los estudiantes de Derecho en general, porque me considero también un estudiante, porque sigo estudiando, que a veces cuando algo no entendemos, lo dejamos pasar y no preguntamos al profesor, no preguntamos al catedrático, y le dice, pero doctor, ¿qué implica? ¿Qué significa eso? Y dejamos pasar, y de repente termina la clase y no me quedó clara la idea, y de repente si lo primero no pude entender, evidentemente lo que sigue menos lo voy a hacer. Entonces siempre yo les termino de hacer esta presentación a veces a mis alumnos y les pregunto, ¿qué entiendes? Y les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por esa definición? Muchos se van a empezar a rascar la cabeza y van a decir, no sé, pero nadie, como les decía a mis alumnos cuando estaban en las aulas, pero nadie se ha levantado, nadie ha levantado la mano y ha dicho, doctor, no entiendo esa definición. Y yo podría haber pasado la diapositiva y ustedes se quedaban con eso, y de repente hasta lo pueden memorizar, ¿no? Pero no entender. Entonces, fíjense, cuando Monroy habla de un conjunto dialéctico de actos jurídicos procesales, hay que entender, y retrocedemos un poco, a comprender lo que es la dialéctica. La evolución del conocimiento, desde el punto de vista hegeliano, habla de la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica, no? En principio es la existencia de una idea, ¿no? Un pensamiento, llamada tesis. Frente a esa tesis, esa idea, siempre va a haber alguien que se contraponga o no esté de acuerdo con esa idea. Entonces hablamos de una tesis y luego de una antítesis. Y como consecuencia de una idea, y esta idea que tiene un par contrario, alguien que no está de acuerdo, surge alguien que dice, oye, esta idea tiene algo bueno y la contraidea también tiene algo bueno, entonces vamos a unirlo y de repente vamos a lograr una nueva idea, ¿no? Vamos a mejorarlo, sacamos lo mejor de ambas y logramos una nueva idea. Entonces tenemos una tesis, una antítesis y una síntesis. Pero esa síntesis resulta ser una nueva idea, entonces resulta ser una nueva tesis. Y por lo tanto, posible de que tenga una antítesis y otra síntesis, y la evolución del conocimiento se va dando así. Entonces, bajo esa idea, bajo ese pensamiento filosófico del conocimiento, Monroy trae a colación esta figura de introducir la dialéctica al proceso civil. ¿Y cómo entenderíamos la dialéctica en el proceso civil, doctor? Me preguntarían ustedes. Empezaríamos por lo más sencillo. ¿Cómo inicia un proceso judicial? A través de una demanda. Exacto, una demanda. Entonces, la demanda dentro de esta dialéctica procesal vendría a ser la tesis. Y si la demanda es la tesis, ¿cuál vendría a ser la antítesis? La contestación. Entonces, tesis, demanda, antítesis, contestación. ¿Y cuál vendría a ser la síntesis? La sentencia. Entonces, tesis, fíjense, demanda, antítesis, contestación, síntesis, la sentencia. Ahora, esta sentencia, dentro de la dialéctica del proceso, se convierte en una tesis. ¿Y cuál sería la antítesis de la sentencia? El recurso de apelación. Exacto, sería la antítesis. Y la síntesis sería la resolución de vista o la resolución de la sala. Continuamos con la dialéctica procesal y podemos decir que esta resolución de la sala se convierte en una tesis, y la antítesis sería el recurso de casación. Entonces, ese recurso de casación sería la antítesis, y de la tesis, que es la resolución de vista,
la antítesis, que es el recurso de casación, la síntesis vendría a estar dada por la sentencia casatoria, la que emite la Corte Suprema. Entonces, como vemos, en el proceso judicial vamos a encontrar una dialéctica del proceso. Entonces, ahora ya entendemos un poco mejor esta definición y podemos decir, la dialéctica del proceso, ¿no? Se entiende al proceso judicial como un conjunto de actos jurídico-procesales. Mira, actos jurídicos procesales. ¿La demanda qué es? Un acto jurídico procesal. La contestación, un acto jurídico procesal. La sentencia, un acto jurídico procesal. El recurso de apelación, acto jurídico procesal. El recurso de apelación, acto jurídico procesal. El recurso de casación, la resolución de vista, la resolución de la Corte Suprema, actos jurídico procesales. Y dice, llevados a cabo, realizados por los elementos activos de la relación jurídica procesal. ¿Quiénes son los sujetos de la relación jurídica procesal? Demandante, demandado, y termina esta pirámide o este triángulo con el juez. El demandante presenta su demanda, el demandado contesta y el juez resuelve. Son los elementos activos de esta relación jurídica procesal. Y el objeto, evidentemente, del proceso es resolver ese conflicto de intereses o esa incertidumbre de carácter jurídico. Entonces, muy importante conocer este concepto y poderlo aplicar en la práctica. Ahora, ¿sirve solamente para eso? No, señores. Fíjense que la dialéctica del proceso no solamente sirve para los aspectos generales del proceso. Recuerden ustedes, si yo presento mi demanda y de repente el demandado no está de acuerdo con los medios probatorios planteados, y lo vamos a analizar más adelante, va a presentar lo que se llama una cuestión probatoria, va a tachar o va a oponerse a un medio probatorio. Entonces, fíjense, hay una tesis, que sería la presentación de medios probatorios, una antítesis, que sería las cuestiones probatorias, y el juez tendría que resolver. Y todo lo que ocurre en el proceso bajo este principio de bilateralidad, es decir, lo que una parte realiza en el proceso, la otra parte tiene que conocer y tiene el derecho de absolver, ¿no? Vamos a encontrar esta dialéctica de carácter procesal. Entonces, eso es muy importante desarrollar. Siguiente diapositiva, por favor, si me están... ven ahí, si pueden apreciar el tema del esquema, ¿no? Propiamente que se puede dar al proceso civil bajo esta característica, ¿no? Una demanda, una contestación, una sentencia, una apelación, una sentencia de vista. Ahora, si nosotros quisiéramos ir mucho más allá de lo que estamos en estos momentos analizando, podríamos decir que con la resolución de la Corte Suprema acaba la dialéctica del proceso civil. Fíjense que existe dentro de nuestro sistema procesal incluso la posibilidad, fíjense, la posibilidad de atacar una sentencia firme. Oye, llegó a la Corte Suprema, doctor, ahí acaba la dialéctica. Podríamos continuar la dialéctica del proceso. Podríamos continuar el litigio. ¿Y cómo es eso, doctor? Hay dos figuras que me permiten eso. Hay un proceso llamado nulidad de cosa juzgada fraudulenta. ¿Recuerdan? Y esta nulidad de cosa juzgada fraudulenta se va a plantear sobre ¿qué? Sobre un proceso concluido. O sea, terminó este proceso en la Corte Suprema, y ahora esta sería la tesis, lo que resolvió la Corte Suprema, y como no estoy de acuerdo porque hay la vulneración a un derecho fundamental, o porque hay un acuerdo contubernio que hayan llegado las partes, o las partes y el juez en este proceso judicial, alguien puede cuestionar esta sentencia a través de un proceso judicial llamado nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Y continuaríamos con esa secuela del proceso que ustedes ven ahí, esa secuencia. Desde el punto de vista constitucional, si la sentencia de la Corte Suprema acaba, ¿no? El proceso pone fin al proceso a la instancia, y nosotros vemos que hay la vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva, hay vulneración al debido proceso. Yo puedo cuestionar esa decisión y me voy a un proceso constitucional, a un proceso de amparo. Y a través de este proceso de amparo cuestiono esa decisión de la Corte Suprema, y fíjense, voy por todo ese esquema nuevamente.
demanda de amparo, contestación al amparo, una sentencia de amparo, la apelación sería una sentencia de vista y después un recurso de agravio constitucional para que llegue hasta el Tribunal Constitucional como última instancia y pueda resolver ahí el proceso judicial. Entonces, fíjense cómo la dialéctica en algunos casos podría continuar un poco y va más allá de ello. Siguiente, por favor. Ahora, hay que entender que el proceso, ¿no? Tiene diversa tipología, tiene diversas formas o manifestaciones que algunos autores incluso llaman tutela, ¿no? Entonces hablamos, como ustedes pueden ver, una tutela declarativa, una tutela de ejecución, una tutela cautelar. ¿Cuál es la diferencia, la disquisición que se puede dar en estos supuestos, en estos casos, ¿no? Vamos a encontrar que en la tutela de carácter declarativa, el juez tiene que declarar, tiene que resolver, tiene que poner de manifiesto mediante una decisión judicial una sentencia, una pretensión, algo que las partes hayan pedido, que hayan planificado, que hayan solicitado ante el órgano jurídico. Entonces, el juez declara mediante una sentencia un derecho que tiene que estar reconocido por esta decisión, pero que tiene que basarse en ¿qué? En medios probatorios, en una actuación al desarrollo de este proceso judicial, que también lo vamos a ver seguidamente. Entonces, cuando el juez declara un derecho es porque advierte que quien ha demandado, quien ha pretensionado, quien ha acudido al órgano jurisdiccional, tiene un derecho. O sea, hay una norma que respalda ese derecho que ha planteado, pero también tiene que acreditar ese derecho. Tiene que fundamentar su derecho. Entonces, su demanda no solamente se sustenta en hechos, en derecho, sino también en medios probatorios. Y el juez advertirá que esta persona tiene ese derecho en base a esos medios. Entonces, va a declarar el derecho en base a los hechos, al derecho y a los medios probatorios. Por eso se llama una tutela de carácter declarativo. Y todas las pretensiones que conlleven a esta situación, hablamos de un proceso declarativo. Y dentro de los procesos declarativos tenemos al proceso de conocimiento, el abreviado y el sumarísimo, que son los que nos permiten de alguna u otra manera las vías procedimentales mediante las cuales alguien solicita ante el juez, se le declare, se le reconozca un derecho ante una incertidumbre, ante una inseguridad que pueda tener con relación a él. Luego tenemos la llamada tutela de ejecución. En esta tutela de ejecución, a diferencia de la tutela declarativa, el juez no declara un derecho. El juez ejecuta un derecho, pone de manifiesto un derecho. Y ahí vamos a encontrar todos los llamados proceso único de ejecución, ¿no? Proceso de ejecución de garantías, en el cual, ante la existencia de un llamado título ejecutivo, ¿no? El juez lo único que va a hacer es hacer cumplir lo que se ha decidido o lo que se ha establecido en ese llamado título de ejecución. Entonces, en ese título, que se reconoce un derecho, que ya está el derecho ahí declarado, no requiere de que el juez tenga que probar, establecer, declarar el derecho. El derecho ya está declarado. Entonces, lo único que hace es ejecutar lo que está ahí. Ya cuando ustedes analicen en algún momento los procesos ejecutivos y el proceso de ejecución de garantía, se van a percatar de ello, ¿no? En el cual acá no hay la posibilidad de que el juez diga tienes o no tienes derecho, no. El título genera ese derecho y ese título hay que hacerlo cumplir. Finalmente tenemos la llamada tutela cautelar. En esta tutela cautelar, que puede ser factible de utilizar tanto en la tutela declarativa como en la tutela de ejecución, lo que permite es garantizar los efectos de una futura decisión. Es decir, yo me adelanto a los hechos y le digo al juez, señor juez, hay un peligro en la demora, hay un perjuicio que se me puede causar si usted en este momento no decide cautelar determinados bienes en el proceso. Entonces, bajo las diversas formas de
medidas cautelares que establece el Código Procesal Civil, se decide asegurar el cumplimiento de la sentencia, o en algunos casos, adelantar el cumplimiento de la sentencia. Recuerden ustedes que en los procesos de alimentos se da ya de manera anticipada una pensión. Y aun cuando no haya la sentencia todavía, ya es una medida cautelar que está ejecutando los efectos de una sentencia que en un futuro se va a dar. O como les digo, se decide embargar un bien determinado hasta que salga la sentencia, y cuando sale la sentencia el obligado no quiere pagar la obligación, yo ejecuto ese bien, lo remato, ¿no? Luego del embargo, y puedo cobrarme la obligación pendiente. Entonces, en la tutela cautelar, vuelvo a reiterar, lo que busca es asegurar los efectos de una decisión que se puede dar en este proceso. Siguiente. Entonces, y acá viene propiamente lo que vamos a desarrollar en este evento, en esta poco más de una hora, no sé cuánto tiempo tendremos más, estas etapas del proceso civil. El proceso civil pasa casi necesaria y obligatoriamente, casi, vamos a decir en qué supuestos no, por estas 5 etapas. Una etapa postulatoria, una etapa probatoria, una decisoria, una impugnatoria y una llamada ejecutoria. Y que bajo el modelo incluso, y eso es lo que quiero también ponerles a acotación ahora a ustedes, bajo el modelo de oralidad del proceso civil, vamos a ver cómo se han introducido dentro de estas etapas, o dentro de una etapa en especial, determinadas actuaciones que no habían antes y que ahora se van a dar con el nuevo modelo propiamente de oralidad que se viene difundiendo, que se viene en la actualidad bajo diversos profesionales, diversas instituciones que vienen propiciando un poco el conocimiento más de la oralidad en el proceso civil. Siguiente. Entonces, empezaremos con la primera etapa del proceso, con aquella que da inicio propiamente al proceso judicial, con aquella que permite decir, estamos ante el inicio de un proceso ante una vía, como en este caso la vía civil, el proceso civil. Entonces, esta etapa postulatoria, y vamos a ver que el proceso en general, donde encaja la oralidad propiamente, donde vamos a ver el tema de escrituridad, y estos aspectos de la etapa postulatoria son muy importantes, como lo vamos a analizar. Siguiente. Entonces, la etapa postulatoria se inicia con el primer acto jurídico procesal que da inicio al proceso, que es la demanda. A través, desde el momento en el que un sujeto se considera afectado en un derecho, este derecho vulnerado, violado, amenazado, va a querer materializar este derecho de acción. Va a querer dirigir su pretensión, ¿no?, contra el Estado, porque el Estado, como protector de la legalidad, va a ser ante él que voy a recurrir, y evidentemente voy a plantear un petitorio contra esa persona que estaría vulnerando o afectando mi derecho. Entonces, el derecho de acción que se materializa a través de un escrito de demanda, esta demanda propiamente, como les digo, da inicio al proceso, con ellos da inicio a esta etapa postulatoria del proceso, momento escritural del proceso. Vamos a ver que bajo este sistema de oralidad vamos a encontrar dos fases, una fase netamente escritural, ¿no?, y otra fase oral a la que vamos a hacer referencia, porque el proceso civil bajo el sistema de oralidad no implica que todo sea oral. Va a haber una parte, un momento, un aspecto de escrituridad del mismo. Entonces, la demanda, y ustedes lo saben, tiene determinados requisitos. El artículo 424, el artículo 425 establecen cuáles son los requisitos para la presentación de una demanda. No lo vamos a desarrollar cada uno de ellos. Podríamos de repente en algún momento tener una sesión para hablar solamente de la demanda, pero en principio una demanda debe contener ¿qué cosa? Designar el órgano de auxilio, el órgano jurisdiccional. ¿Ante qué juez? ¿Quién es el juez competente? Señalar los datos
del demandante, documento de identidad, dirección, correo electrónico, casilla electrónica, ¿no? Si tuviera un representante, a través de la representante, la identificación del representante. Voy a tener también que señalar el nombre del demandado y sobre todo su domicilio para que se pueda emplazar válidamente con la demanda. Establecer cuál es mi pretensión, qué es lo que busco en el proceso. Señalar los fundamentos de hecho, es decir, las razones por las cuales, de carácter fáctica, yo llego a iniciar este proceso judicial. Es decir, los hechos que ocurrieron antes del proceso para llegar a esta circunstancia. Luego la fundamentación jurídica, que implica no solamente la mención de artículos, sino establecer qué norma y por qué debe aplicarse esta norma al caso en concreto. Una norma es de carácter general, ¿no? De carácter abstracto. ¿Cómo circunscribo? ¿Cómo materializo esa norma, ¿no? Ese artículo del código sustantivo al caso en concreto? Así como al juez se le exige motivar resoluciones judiciales, al abogado se le exige fundamentar, ¿no? Su demanda, fundamentar jurídicamente. Que vuelvo a reiterar, no solamente copiar artículos, copiar y pegar artículos, eso no es fundamentación. Luego viene el tema relativo a los medios probatorios, ¿no? Aquellas circunstancias, ¿no? Que acreditan lo que yo estoy diciendo. O sea, los hechos que yo he señalado, tengo que acreditarlo a través de los medios probatorios. Luego los anexos, ¿no? La firma del demandante y del abogado, y los anexos, vuelvo a reiterar, que pueden corresponder, ¿no? Los aranceles judiciales, copias de DNI, copias de los medios probatorios que se están presentando. Entonces, este es el acto que da inicio al proceso judicial. Siguiente. Entonces, como ese es el primer acto jurídico procesal que realiza la parte demandante en el proceso, ahora va a intervenir el juez, porque a partir del conocimiento de esa demanda, se le da la posibilidad al juez para que conozca de esa pretensión y para que respecto de esa pretensión, él tenga que realizar algo que se llama calificación de la demanda. Y esta calificación de la demanda implica propiamente, como digo, la verificación del cumplimiento de determinados presupuestos, ¿no? Presupuestos procesales, presupuestos materiales, ¿no? De la pretensión que se ha planteado. Y él va a verificar, casualmente, si quien demandó, si quien presentó la demanda, ha cumplido con esos requisitos que les decía, de 424 y 425. Y obviamente algunos requisitos especiales para otros tipos de demandas que la misma norma procesal establece de manera clara. Siguiente. Entonces, en estos actos postulatorios del proceso, el juez tiene tres opciones. Al momento de calificar una demanda, al momento de verificarla, el juez puede declararla improcedente y decidir que hasta acá, o hasta este momento, se llevó a cabo el proceso y acaba concluido. Y que ya no hay nada más que hacer. Le pone fin propiamente a la pretensión que se ha planteado. O sea, no está resolviendo sobre el fondo, porque la declaratoria de improcedencia de una demanda en los actos postulatorios no necesariamente impide que pueda yo nuevamente presentar mi demanda, ¿no? Eso ya hay que verlo en los casos en concreto. No es lo mismo la improcedencia de la demanda en este momento, en el acto postulatorio, que la improcedencia de la demanda en el momento de sentenciar. Y eso lo vamos a ver también cuando hablemos de la etapa decisoria. Luego, podría el juez, al advertir que hay un defecto en el cumplimiento de los requisitos, que no se ha cumplido con la totalidad de estos requisitos, puede declararla inadmisible. Y por ende darle un plazo para que subsane esa omisión, ese defecto que se haya advertido. Finalmente, la otra posibilidad es que el juez decida, sí, cumpliste con los requisitos y lo admitimos. Siguiente. Y son estas tres normas a las que hacemos referencia que establecen cuándo declarar inadmisible, cuándo declarar improcedente y evidentemente cuándo se puede admitir una demanda. El 424, 425, como les decía, hacen referencia a los requisitos de la demanda.
Si se quiere declarar improcedente, el 427 establece los supuestos en los cuales el juez decidiría no continuar con el proceso judicial y declararlo improcedente y matarlo en este momento. Y como le decía, en el 426, aquellos supuestos en los cuales el juez decide darle un plazo al demandante para que pueda subsanar su demanda y una vez subsanada, ¿no?, admitirla. Y en el caso que no la subsane, ¿no?, o no llegue a subsanarla dentro del plazo que se le ha concedido, el juez tendría que rechazar la demanda, no declararla improcedente. Siempre que se declare inadmisible y no se subsana la omisión o no se realiza dentro del plazo, se procede a un rechazo de la demanda, no a la improcedencia. Ese es un grave error que se comete también, pese a que el código es muy expreso en señalarlo, ¿no? Si no se ha cumplido con subsanarlo dentro del plazo de ley o no se ha subsanado conforme ha manifestado el juez, ¿no?, el juez rechazará la demanda. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta en cuanto a la terminología que se debe aplicar en el caso en concreto. Siguiente. Entonces, si el juez califica positivamente la demanda, ya actuó el demandante, su primer acto jurídico procesal, ya actuó el juez con el auto de calificación de demanda y dispuesto el traslado, puesto en conocimiento del demandado, el demandado puede realizar diversos actos al interior del proceso judicial. Entonces, el demandado podría, en un primer lugar, contestar la demanda. Señor juez, me defiendo. Hago valer mi derecho de contradicción. Hago valer, así como el demandante tiene su derecho de acción y me ha puesto en este momento, en este sitial, ¿no? Entonces yo voy a defenderme, voy a efectuar la respuesta ante ese ataque que he tenido conocimiento al interior de este proceso judicial. Entonces, acá se van a dar propiamente esos argumentos de defensa que puede plantear el demandado. Siguiente, pero el demandado no solamente contesta el demandado también puede tener la posibilidad, ¿no?, de decirle a su demandante, oye, demandante, ¿sabes qué? Yo también tengo una pretensión contra ti. Yo también te voy a demandar. Y no lo voy a hacer en otro proceso judicial, yo te voy a demandar. Tú que me estás demandando a mí, ahora yo te voy a demandar a ti. Y a eso se llama reconvención. Entonces, la reconvención es la posibilidad que tiene el demandado de demandar a su demandante al interior dentro de un proceso judicial. Y como establece el código, ¿no?, el plazo para contestar y para reconvenir, ¿no?, tanto en el proceso de conocimiento como abreviado, ustedes lo pueden ver, es de 30 días en conocimiento, 10 en abreviado. Pero en los procesos sumarísimos no es posible y es declarada improcedente cualquier solicitud o pedido de reconvención. La reconvención está proscrita en los procesos sumarísimos. Claro, dada la naturaleza propia de este tipo de procesos y por lo sumario, lo breve que son, o sea, no podría caber la posibilidad de ingresar otra pretensión más al proceso judicial en razón de esta circunstancia. Siguiente. Entonces, podríamos cerrar el tema de la reconvención señalando que es esa figura mediante la cual este demandado, ¿no?, ejerce o se convierte en demandante. ¿De quién? De quien lo demandó. Y habrían dos pretensiones dentro del proceso, ¿no? Una pretensión del demandante frente a su demandado y ahora otra pretensión del demandado frente a su demandante. Y el juez tendrá que resolver esas pretensiones, ¿no? Esa es una acumulación de carácter objetiva que se da al interior del proceso judicial. Pero esa reconvención tiene determinadas características, tiene momentos de presentación, tiene plazos de presentación, y eso también, como les digo, se puede analizar o desarrollar en otro momento, ¿no? Pero lo que el juez tiene que verificar para poder admitir la reconvención es propiamente que exista una relación de conexidad.
Si no hay relación de conexidad entre lo demandado y lo reconvenido, entonces el juez no va a admitir la reconvención y va a declararla improcedente y va a continuar con la primera pretensión. Lo que no implica que este demandado puede iniciar un proceso judicial fuera de, ¿no? Otro proceso judicial para lograr llevar a cabo su pretensión particular. Siguiente. Entonces, el demandado, vuelvo a reiterar, además de contestar la demanda, puede recurrir. Pero también el demandado puede atacar la manera en la que el juez calificó la demanda. Como yo les había indicado en su momento y habíamos visto, el acto de calificación de la demanda permite de alguna u otra manera que se pueda verificar los presupuestos procesales, ¿no? Las llamadas condiciones de la acción, los presupuestos materiales. Entonces, bajo esta circunstancia, el demandado considera que no se ha hecho una calificación correcta a la demanda. Y fíjense, aun cuando se haya hecho de manera incorrecta la calificación, un error que cometen muchos abogados es de apelar. Apelo el auto admisorio, ¿no? Y fíjense que el auto admisorio, si bien tiene el nombre de resolución o auto, es una resolución, es un auto, es una resolución que a mi modo de ver no es resolución, porque no resuelve nada. En el proceso, el auto de calificación de demanda, ¿qué resuelve? Porque se resuelve cuando hay dos ideas, dos posiciones, dos posturas. Entonces, el auto de calificación de demanda es una resolución, a mi criterio, de simple trámite, porque lo único que hace es verificar si tiene o no tiene, si cumple o no cumple con los requisitos del 424 o 425. Y se comete un error cuando dice, se resuelve admitir la demanda. No se resuelve, se dispone a admitir una demanda, ¿no? Y casualmente, mediante este acto, mediante las excepciones, la parte demandada va a poder atacar. Por eso yo les decía, no es lo más adecuado, desde mi punto de vista, presentar una apelación contra el auto de calificación de demanda, porque si lo que tú quieres es cuestionar la calificación que realizó el juez de la demanda, tienes este mecanismo. Lo siguiente, y cuando vemos que las excepciones, y ahí están desarrolladas, son 14 excepciones, que vuelvo a reiterar, si analizaríamos cada una de ellas también tendríamos de largo, y podría ser tema de otra exposición, de otro desarrollo de cada una de las excepciones, vamos a encontrar que ellas, como les decía, atacan la ley. Primer requisito de la demanda, ¿recuerdan cuál es? El tema de designar el juez. ¿Qué pasa si el juez no es competente? Planteo mi excepción de competencia. ¿Qué pasa si el demandante no tiene legitimidad, no tiene interés para obrar, o su representante no tiene legitimidad, o no está debidamente representado, ¿no? O carece de representación? Fíjense cómo puedo atacar bajo las excepciones que están establecidas ahí por la norma. ¿Qué pasa si otro de los requisitos es, ¿qué cosa? Los hechos. ¿Qué pasa si los hechos no son claros, no son precisos, la fundamentación jurídica no es clara, no es precisa? Puedo establecer una excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponerla, ¿no? ¿Qué pasa si el tema ya fue conciliado, si el tema ya fue transado, si este tema no le corresponde verlo al Poder Judicial, sino hay que plantearlo a través de un arbitraje? Entonces, ¿qué sucede si este derecho ya ha caducado? Entonces, mediante estas diversas excepciones que establece el 446 del Código Procesal Civil, yo ataco la calificación del juez. Yo le digo, señor juez, usted calificó mal y no se dan los presupuestos procesales en este caso. Y puedo utilizar, como les digo, alguna de esas excepciones que establece la norma procesal como el ejercicio de defensa que tiene el demandado en el proceso. Entonces, fíjense, hasta el momento el demandado ha podido contestar, como que lo ha hecho, ha podido presentar reconvención y ahora puede presentar excepción. Siguiente, ¿qué más puede hacer el trámite de las excepciones al interior del proceso? La etapa postulatoria, vamos a encontrar que
es el demandado el que las interpone, el juez va a calificarlo, si tiene los plazos, los medios probatorios, ¿no? Va a disponer el traslado al demandante para que lo absuelva. El demandado, una vez que la absuelva, el juez resuelve. Fíjense la dialéctica del proceso que hablábamos, ¿no? Demanda, excepción, ¿no? Traslado para que absuelva y el juez resuelve. Entonces, ese es el esquema propiamente que se da dentro de la postulación del proceso con relación a este aspecto. Luego, siguiente por favor, existe la posibilidad también de que las partes, de que el demandado pueda cuestionar los medios probatorios, ¿no? Y ahí hablamos de las llamadas cuestiones probatorias, tacha y oposición, que lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense, en esta etapa postulatoria, como hemos visto, hasta este momento todo es escritural. Demanda escrita, contestación escrita, excepciones escrita, absolución escrita. Todo por escrito. Entonces, dentro del sistema de oralidad, se ha dispuesto que dentro de la etapa postulatoria se dé una llamada audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar, ¿no? Es la primera que se da a inicio del proceso y esta audiencia preliminar inicia con un acto llamado alegatos de apertura. En este alegato de apertura es la primera oportunidad que va a tener el demandante y el demandado de oralizar sus pretensiones. No de leerlas, señores. Bajo ese sistema de oralidad, lo que el demandado y el demandante tienen que hacer es precisar, establecer de manera clara, concreta, esa pretensión que plantea. Es lo que se conoce en derecho procesal penal, ¿no? En penal, sobre todo, la llamada teoría del caso. Y la teoría del caso, ¿qué implica? Que yo le formule al juez cuál es mi tesis, cuál es mi pretensión, cuáles son los fundamentos de hecho, fundamentos de derecho y los medios probatorios que sustentan esa tesis que estoy planteando al interior de este proceso judicial. Eso es propiamente el alegato de apertura. La primera manifestación de la oralidad en el proceso y la primera manifestación en la cual el principio de inmediación, porque va a realizarlo el abogado frente al juez, y el juez va a tomar conocimiento directo de las partes de esa pretensión. Siguiente. Entonces, luego de llevado a cabo ello, bajo el sistema de oralidad va a entrar la posibilidad de que las partes puedan conciliar. Y el juez va a proponer en ese momento una fórmula conciliatoria. Si ustedes ven su código procesal civil y empiezan a revisar, van a decir, pero el doctor Rioja está loco porque esto no está en el código, es más, esto ya está derogado, ya no se hace referencia, al capítulo de conciliación ya no existe. ¿De dónde me saca el doctor Rioja estas cosas? Recuerden ustedes que el sistema de oralidad que ya está implantado en la ciudad de Lima y en algunas otras ciudades, 8 cortes en el Perú, a través de diversos protocolos que se han dado en cada corte, han establecido este esquema, ¿no? De la oralidad, donde hay un alegato de apertura, donde hay el tema de la conciliación, donde el juez, tomado ya conocimiento desde la demanda, la contestación, porque él la ha calificado y él conoce los hechos, tomando en cuenta los alegatos de apertura, entonces está en el razonamiento posible para decir, esto se puede conciliar. Acá ustedes podrían llegar a un acuerdo. Entonces, hay la posibilidad de que el juez pueda conciliar al interior del proceso, todavía, fíjense, en esta etapa postulatoria. Siguiente. Entonces, siguiente, por favor. Si no se hubiera dado la posibilidad propiamente de la conciliación, si no se concilia, entonces pasamos al saneamiento de carácter procesal, ¿no? En este saneamiento de carácter procesal, ¿no? Lo que el juez va a hacer es resolver esas excepciones. ¿Recuerdan? El cuestionamiento a la calificación de la demanda y que no habría una correcta relación jurídica procesal que fue puesta de conocimiento por el demandado, ¿no? Y que presentó una excepción,
Entonces, en este momento del saneamiento procesal, el juez tendrá que resolver esas excepciones. Y si no hubieran excepciones, el juez también tendría que establecer la existencia de una relación jurídica procesal válida de partes, es decir, que el demandante sea demandante y el demandado como tal en el proceso judicial, ello verificando los actos propiamente sustantivos que se dan al interior del proceso judicial. Entonces, ese saneamiento procesal permite establecer que haya una relación válida entre demandante y demandado, y por lo tanto el juez pueda resolver sobre el fondo del proceso judicial. Entonces, siguiente. Las excepciones como tal pueden dar diversas consecuencias, ¿no? En ese momento del saneamiento, si el juez decide amparar algunas, las excepciones son de dos clases, excepciones dilatorias y excepciones perentorias. Las excepciones dilatorias dan un plazo adicional para que subsane, ¿no? Hay un vicio, entonces esto es subsanable. Y las perentorias matan el proceso. Entonces, en este momento, cuando el juez resuelve las excepciones, tiene que verificar y comprobar con relación al efecto de las excepciones que va a plantear. Siguiente. ¿Y cuáles son esos efectos que se podrían dar al interior del proceso? La suspensión del proceso, ¿no? Por el cual se le da un plazo, como les digo, para que el demandante subsane o puede anular todo lo actuado, en razón de hay excepciones, como le digo, que matan el proceso judicial. O en algunos supuestos, si es propiamente por el tema de competencia, el juez decide remitir el proceso al juez que se consideraría o que sería el competente para conocer ese proceso judicial. Siguiente. Entonces, fíjense, dentro de esta audiencia preliminar, lo primero que se hizo fue el alegato de apertura. Luego del alegato de apertura, lo que se llevó a cabo es el saneamiento procesal, la conciliación. Como no se concilió, nos vamos al saneamiento procesal. Se saneó el proceso, relación jurídica procesal válida, entonces vamos a fijar los puntos controvertidos. La norma habla de puntos controvertidos. Bajo el sistema de oralidad, hablamos ahora de hechos controvertidos y hechos no controvertidos. Entonces, la definición del litigio, es decir, sobre qué se va a resolver al final, sobre qué se va a decidir en este proceso judicial, ¿no? Se da a través de esta fijación de hechos controvertidos. Es decir, los puntos en los cuales demandante y demandado no están de acuerdo. Entonces, la norma, bajo el sistema de oralidad, ahora dice, ya, no solamente fíjame los puntos, los hechos controvertidos, sino también, juez, tú dime en qué hechos sí están de acuerdo ellos. En qué hechos no es necesario que tú te pronuncies, y es mejor que lo digas ahorita. Entonces, dime tú cuáles son esos hechos no controvertidos. Señor juez, el demandante presentó la demanda, hemos verificado eso. Y el demandante dijo que firmamos un contrato de arrendamiento con fecha tal. Y el demandado cuando contesta dice, sí, que efectivamente firmamos el contrato de arrendamiento. Entonces, eso es un punto no controvertido. Ambos están de acuerdo en la existencia de un contrato. Punto no controvertido. El demandante dice que hace 5 meses que no me paga la renta. Y el demandado dice, yo sí he pagado la renta. Entonces, vamos a encontrar el primer punto controvertido. Él dice que no pagó y él dice que sí pagó la renta. Entonces, ese es el esquema que va a ir verificando el juez. Y sobre todo porque sobre casualmente estos dos hechos controvertidos, donde no hay acuerdo, es donde el juez va a definir eso. Es el juez en la sentencia que va a disponer, en base a los puntos controvertidos, quién tiene o no la razón de acuerdo a los medios probatorios que hayan presentado en el proceso judicial. Siguiente, por favor. Entonces, en esta actividad que podemos ver en el proceso judicial, lo que en esta etapa postulatoria, en esta audiencia preliminar, lo que se estaría haciendo de alguna u otra manera es una organización del proceso.
¿Por qué? Porque estamos desarrollando en primer lugar quiénes son los sujetos de la relación. Demandante y demandado, saneamos el proceso. Vamos a establecer cuál es el objeto del proceso, o sea, sobre qué se va a resolver. Por eso que fijamos los puntos controvertidos. Y finalmente, vamos a poder establecer qué medios probatorios se tendrían que admitir en el proceso judicial. Entonces, como ya hubo un saneamiento procesal, como ya se fijó la relación jurídica procesal, ya se establecieron cuáles son estos hechos controvertidos y estos hechos no controvertidos, siguiente, ahora el juez a pedido propiamente de las partes, si es que correspondiera en ese caso, va a resolver sobre lo que se llama el saneamiento probatorio. ¿Y qué es ese saneamiento probatorio? Es la posibilidad de que el juez decida qué medios probatorios se admiten o no en el proceso judicial. Y en este saneamiento probatorio también pueden participar las partes. ¿Recuerdan cuando hablábamos hace unos minutos y decíamos que si el demandado no estaba de acuerdo con algún medio probatorio, podría atacarlos, podría enfrentar esos medios probatorios, podría de alguna u otra manera poner en tela de juicio esos medios probatorios? Ya. Al momento de contestar la demanda, él pudo haber planteado las llamadas, como yo les dije, cuestiones probatorias. Y estas cuestiones probatorias son dos: la tacha o la oposición. Siguiente. ¿Y qué es la tacha? La tacha es ese mecanismo, ese medio probatorio que busca restarle validez, ¿no?, por un defecto o por un impedimento a dos tipos de medios probatorios. Y aquí estamos hablando de los testigos o de los documentos. Testigos o documentos. Recuerden ustedes que los medios probatorios que se pueden presentar al proceso son 5. La declaración de parte, la declaración de testigos, ¿no?, la inspección, también la pericia, ¿no?, y los documentos. 5 medios probatorios. Eso ya lo vamos a ver incluso más adelante en la audiencia de pruebas, en la etapa probatoria. Entonces, el demandado ataca los medios probatorios del demandante y tacha. ¿A quién va a tachar? ¿Va a tachar un testigo o va a tachar un documento presentado en el proceso judicial? Y cuando tacha un documento, dice, señor juez, ese documento es nulo. Pero fíjense, y no vamos a entrar en mayor detalle acá porque, vuelvo a reiterar, estamos estableciendo un esquema bastante general del proceso, y bajo la tacha de documento, y yo digo que ese documento es nulo, yo tengo que acreditar esa nulidad. No es que yo le diga al juez, señor juez, ese documento es nulo y usted declare nulo acá en este proceso. No, eso será en otra vía procedente. Si yo digo que ese documento es nulo, tengo que acreditarlo, señor juez. Acá está un documento que acredita que eso que ha presentado, ese contrato de compra-venta es nulo. Acá hay una sentencia, sea civil o sea penal, que diga que ese documento es nulo. O que ese título valor es nulo, carece de eficacia. Pero no voy a pretender que el juez declare la nulidad en ese momento y bajo un tipo de procedimiento completamente distinto, con una pretensión completamente distinta. Hay que tener muy en claro estas circunstancias. Siguiente. La otra posibilidad es de que el demandado pueda oponerse. ¿Y se puede oponer qué? Se puede oponer una declaración de parte, se puede oponer a una exhibición, ¿no?, que es un medio probatorio documental, se puede oponer a una pericia o se puede oponer a una inspección judicial. Y fíjense, y quiero poner entre paréntesis acá en este momento, la palabra oposición. La oposición, en principio, es una cuestión probatoria. Cerramos esa hojita y vamos a ver, si leemos el código, vamos a encontrar que cuando en una medida cautelar, alguien me plantea a mí la medida cautelar, yo soy el afectado con la medida cautelar y me defiendo a través de ¿qué cosa? De la oposición. Entonces, oposición como cuestión probatoria, oposición como medio de defensa en un procedimiento cautelar, y en los procesos de ejecución también el demandado ejercita el derecho a la contradicción a través de una oposición que puede formular contra la pretensión que se le ha planteado. Entonces, siempre hay que entender esa palabra oposición de acuerdo al contexto.
¿correcto? Entonces se puede utilizar hasta en 3 situaciones completamente distintas esta palabra oposición. ¿Y qué es lo que se da en ese siguiente, en ese saneamiento probatorio, ¿no? El demandado puede presentar tacha contra documentos, ¿no?, o testigos. El demandado puede presentar una oposición frente a una declaración de parte, una exhibición, una pericia, una inspección judicial. Y el artículo 301 del Código Procesal Civil establece propiamente este trámite, ¿no? Y que es en este momento, fíjense, en este momento en el cual el juez decide o admite o no admite determinados medios probatorios. Si fue tachado, si fue opuesto por alguna de las partes, habían, por ejemplo, 4 pruebas que presentó el demandante y tachó 2 de ellas y el juez le admite una de las tachas. Entonces, de los 4 medios probatorios nos quedamos con 3. Y estos 3 ingresarían al proceso judicial. Y sobre esto sería la base para realizar la audiencia de pruebas. Entonces, en el saneamiento probatorio, que puede darse porque haya una cuestión probatoria o porque no la haya, es decir, que el juez pueda sanear igual y decir qué pruebas se admiten porque hay pruebas pertinentes o impertinentes. Entonces el juez, en base a, recuerdan, hace un momento hablamos de la fijación de los hechos controvertidos. Entonces el juez admitirá las pruebas que le permitan resolver esos hechos controvertidos. Admitir las pruebas que sean pertinentes en el proceso, que sean válidas en el proceso. Entonces, este aspecto de saneamiento es muy importante. Entonces, cerramos esto, la etapa postulatoria, y se dan cuenta, ¿no? Etapa postulatoria, demanda, contestación, excepciones, reconvención, ¿no? Cuestiones probatorias, y esa etapa es propiamente, ¿qué cosa? Escritural. Dentro de esa etapa postulatoria encontramos a esta audiencia preliminar. Audiencia preliminar en la que hay una conciliación, en la que hay un saneamiento procesal, en la que hay la fijación de puntos de hechos controvertidos y hechos no controvertidos, ¿no? Y hay este saneamiento probatorio. Y acá acaba la primera etapa del proceso. Siguiente. Y pasamos a una siguiente etapa del proceso. La segunda etapa del proceso, como decíamos, es la etapa probatoria. En esta etapa probatoria ya vamos a entrar a un momento en el cual se dan muchas situaciones que permiten propiamente establecer la importancia de la prueba. Acá habría que desarrollar qué es la prueba, el objeto de la prueba, para qué sirve la prueba, cuáles son esos medios probatorios, cómo se prueba, la valoración de la prueba. Todos estos aspectos se ven en esta etapa probatoria y que casualmente va a servir de sustento para que después, en la siguiente etapa, el juez pueda decidir. Siguiente. Entonces, esta etapa probatoria se da inicio propiamente con una llamada audiencia de pruebas. Se inicia la audiencia de pruebas en la que tiene sí o sí que participar el juez en el proceso judicial, ¿no? Bajo este esquema de la prueba en el proceso judicial, vamos a encontrar que se da inicio, ¿no?, con la presentación de las partes y que el juez le va a preguntar a las partes procesales si juran o prometen decir la verdad. Demandante y demandado tienen que prometer decir la verdad. El testigo, si es que hay testigo, deberán juramentar en decir la verdad. Y esto es un aspecto muy importante al que hay que tener en cuenta en el inicio de la llamada audiencia de prueba. Siguiente. ¿Cuáles son esos medios probatorios, como les decían, que se pueden presentar en el proceso judicial y que se van a actuar en este momento? Es la declaración de parte, la declaración de testigos, los documentos, la pericia y la inspección. Pese a que el código nos establece de esta manera detallada las pruebas en el proceso, vamos a ver que en la audiencia de pruebas, la norma ha establecido cuál es el mecanismo, cuál es el orden en el cual se actúan las pruebas. Siguiente. Y vemos que iniciada la audiencia de pruebas se inicia ¿con qué? Con una pericia. Imagínense que en el proceso judicial se presentaron los 5 medios probatorios, ¿no? Los que hemos hecho referencia en un momento. Los 5, hay todo. Se presentó en ese proceso todo.
Bajo ese esquema, si hay todas las pruebas presentadas, entonces, ¿con qué iniciamos? Con la pericia. Seguidamente, la declaración de testigos. Luego, si hay documentos, se procederá al reconocimiento, a la exhibición de los documentos, y luego la declaración de partes. Entonces ustedes me pueden decir, doctor, pero ahí falta una prueba, ¿no? Estoy revisando y ahí falta, ¿qué? La inspección judicial. Entonces, yo considero que hay una errónea técnica legislativa con relación a ello, porque, siguiente, por favor, ustedes van a ver que la misma norma procesal dice, ¿no? Si se hubiera ofrecido inspección judicial, dentro de la competencia del juez, se realizará al inicio junto con la prueba pericial. Entonces, ¿por qué no pusieron, uno, inspección judicial, dos, pericia, ¿no? Y el esquema que aparece ahí. O sea, al final, y acá muchos de mis alumnos caían cuando yo les ponía un examen, o sea, temas prácticos, y les decía, habiéndose presentado tales pruebas, tal prueba, todas las pruebas, ¿no? Señale usted, según la norma procesal, cuál es el orden. Y todos me ponían primero la pericia, ¿sí? Porque no leían esta parte. Vean como todo lo anterior está numerado y esta parte no está numerada, no lo leían. Y ese es el error de leer por parte de las cosas. Entonces, se puede dar este tipo de circunstancias en las cuales, si todas las pruebas han sido presentadas al proceso judicial, solo, como ustedes pueden ver, en primer lugar, junto con la pericia, tendría que desarrollarse la inspección en cada caso en concreto. Entonces, podría darse alguna circunstancia en que pueda darse una audiencia especial para que se lleve a cabo la inspección, sí, de acuerdo a la naturaleza de la prevención. Hay que ver también en muchos de los supuestos de dónde iniciamos la inspección. Y ese es un problema que siempre se da. Doctor, ¿dónde se inicia la inspección? En el juzgado, todos tenemos que ir al juzgado y trasladarnos al lugar donde se va a realizar la inspección, o en el mismo lugar donde es la inspección. Yo, como ustedes saben, alguna oportunidad fui magistrado y yo decía, no, los espero allá, mediante resoluciones. Habiéndose dispuesto a la inspección judicial en el lote 50, tal, se dará inicio a la inspección en dicho lugar a dicha hora, ¿no? ¿Con qué finalidad? Lamentablemente a veces ocurría el hecho de que las partes, ¿no? Sobre todo la parte que proponía el medio probatorio, decía, yo lo llevo, doctor. Y a veces no había movilidad de la corte, y el hecho que te lleven, entonces podía implicar alguna suspicacia, ¿no? Entonces, no, mejor nos encontramos allá, y allá otros jueces deciden iniciar, levantar el acta en el mismo despacho, y de ahí la movilidad para acudir a realizar la inspección. Ya depende mucho del criterio que se haya dado en cada caso en concreto. Siguiente. Entonces, una vez que se han actuado todos los medios probatorios, una vez que se ha llevado a cabo todas estas pruebas, ¿no? Ya el juez le dice a las partes, bueno, ya concluimos esta etapa de carácter probatoria, ya se llevaron a cabo todos estos aspectos de desarrollo de los medios probatorios, hizo una declaración de parte, la testimonial, se admitieron los documentos y ya no hay nada más que hacer, como se dice criollamente, entonces le da la posibilidad al demandante y al demandado que puedan formular sus alegatos, ¿no? Estos alegatos lo pueden hacer en ese momento, o como lamentablemente muchos abogados hacen, ¿no? Se reservan el derecho. Me reservo el derecho de hacerlo en el plazo de 5 días. Y eso genera un perjuicio, considero yo, porque bajo el sistema de oralidad, si lo que se quiere es que haya mayor celeridad procesal, y que si se supone que los abogados conocen del proceso judicial, porque lo han venido actuando, entonces están en capacidad de alegar, son 5 minutos de resumidamente poner en conocimiento lo que saben del proceso, ¿no? Pero muchos se reservan en este tema y eso genera las situaciones que lamentablemente conocemos. Siguiente. Y fíjense, el código no lo señala como ustedes pueden ver ahí, pero bajo el sistema de oralidad ahora se hace referencia a los llamados alegatos de clausura. Ese informe final, que hace un momento hacía referencia yo, ahora se va a llamar o se denomina el alegato. ¿Y qué es el alegato de clausura? Recuerdan ustedes que cuando presentaron la demanda
Y antes de la presentación de la demanda, el abogado realizó una teoría del caso. Es decir, estableció cuál era su tesis del proceso y que hubo un momento llamado alegato de apertura donde puso de manifiesto oralmente esa demanda, esa contestación. Entonces, acá él va a dar las conclusiones del proceso. Él va a decir, bueno, lo que yo dije como demanda, mis hechos, señor juez, con la actuación de las pruebas que acabamos de terminar en esta audiencia de pruebas, se está acreditando lo que yo dije, que es cierto que hubo un contrato, que es cierto que incumplió el contrato, que es cierto que no pagó el contrato. Entonces, yo voy a ir estableciendo que los hechos planteados, las consideraciones de carácter fáctica, se han ajustado a los medios probatorios. Y por lo tanto, el juez tendría que darme qué cosa, la razón en cuanto a la pretensión que yo planteé en este proceso. Y ahí cerramos esta etapa propiamente probatoria. Como les digo, este momento de prueba y desarrollar mediante hay cursos incluso de derecho probatorio, donde hay que analizar ya el tema de la valoración, presentación, ¿no? El objeto de la prueba, características, etc., etc., nos llevaría también bastante tiempo. Sin embargo, este es el esquema, como estamos viendo hasta ahora, general de nuestro proceso civil. Siguiente. Entonces, termina la etapa probatoria casualmente con este alegato de clausura. Y pasamos a la siguiente etapa, llamada etapa propiamente decisoria. Siguiente. En esta etapa decisoria se manifiesta a través de ese acto jurídico procesal llamado ¿qué? Sentencia. Sentencia en la que el juez pone fin a la instancia o pone fin al proceso. Y donde, fíjense, como establece la norma procesal en decisión expresa, precisa y motivada, motivación de resoluciones judiciales, sobre la cuestión controvertida. ¿Se acuerda que hablábamos de la fijación del hecho controvertido y que el hecho controvertido era la pauta para lo que tenía que sentenciar el juez? Entonces, acá tiene que encajar eso. Lo que yo fijé como puntos controvertidos, ¿no? Y delimité el proceso, el objeto del proceso, y admití medios probatorios. Acá los voy a través de esta sentencia, poner de manifiesto o resolver esos puntos controvertidos y decidir, y por lo tanto, darle el derecho a la parte que corresponde en este caso. Ahora, considero yo que no debería, pero las normas establecen excepcionalmente, ¿no? El juez podría acá resolver la relación jurídica procesal. Es decir, el demandante no estaba legitimado, el demandante no tenía legitimidad para obrar, no tenía interés para obrar, o el derecho ya caducó, podría. Lo que no se resolvió en excepción, de repente podría resolverse en este momento. Siguiente. Y fíjense, la norma establece que la sentencia, ¿no? Debe tener determinados requisitos. Y como ustedes saben, una sentencia tiene tres partes. Una parte positiva, en la cual se desarrollan todos los hechos ocurridos en el proceso judicial, ¿no? Todas las actuaciones que se dieron. Luego una parte considerativa, donde están las razones, y acá está la motivación de la resolución judicial del juez, o sea, las consideraciones que él tuvo para llegar a esa parte resolutiva, a decidir si declaró fundada, infundada o improcedente la pretensión. Entonces, este aspecto es muy importante y hay que tener en cuenta que bajo el sistema de oralidad, esta sentencia, esta etapa, como les digo, esta etapa decisoria debería darse culminada en la audiencia de pruebas. Si estamos hablando que el sistema de oralidad busca la celeridad del proceso judicial, este sería el momento adecuado para que el juez emita su sentencia. Terminada la audiencia, o sea, no reservarse el plazo, sino hacerlo. Y fíjense que en muchos casos, publicitados incluso en las páginas del Poder Judicial o en otras páginas de algunas otras revistas académicas, que hay jueces que han resuelto dentro de la audiencia, ¿no? Viendo que el caso no es un caso complejo, no es un caso difícil,
han decidido resolver en ese momento. Y bien por ellos y bien por el sistema, porque va a funcionar en la medida que se resuelvan dentro de estos plazos procesales y de manera inmediata, porque alargar más el tema es más complicado para el juez y para las partes. Entonces, emitida la sentencia siguiente, siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo con la decisión. Alguien que no le satisfaga lo que dice ese juez. Alguien que diga, no, yo creo que el juez se equivocó, acá hay un error de hecho, acá hay un error de derecho, acá no hay debida motivación, acá se ha vulnerado la tutela jurisdiccional efectiva, etc, etc, etc. Entonces, cuando se dé esta situación, pasamos a una llamada etapa impugnatoria. Siguiente. Y esta etapa impugnatoria se va a dar, como les decía, básicamente con un acto que se llama los recursos, ¿no? Y los recursos, como dice ahí, pueden ser planteados, pueden ser formulados, pueden ser presentados por quien se haya considerado agraviado con una resolución. Con la totalidad o con parte de la resolución, ¿no? Y que lo que va a buscar es que un superior, ¿no? Pueda, de alguna u otra manera, subsanar ese vicio o corregir ese vicio que ha sido alegado, que ha sido advertido. Yo lo advertí, por eso impugno la resolución, porque hay un vicio, hay un defecto, y este defecto va a ser corregido por el superior. Y para eso hay dos mecanismos que se dan al interior del proceso, ¿no? Ustedes recuerdan, y acuérdense todavía de esta dialéctica del proceso, ¿no? Si yo no estoy de acuerdo con una sentencia, planteo mi recurso. ¿Cuál es ese recurso? El recurso de apelación. Y como ustedes pueden ver ahí, el recurso de apelación procede contra las sentencias. Y en este caso, si el juez decidió, ¿no? Mediante un auto final llamado sentencia, una resolución final llamada sentencia, yo que no estoy de acuerdo con ella, voy a impugnar la decisión, voy a apelar. Entonces planteo lo que se llama el recurso de apelación. Entonces, como les decía, este recurso de apelación puede conllevar y conlleva que haya una decisión de un órgano superior llamado sala. Entonces, esta sala emitirá lo que se conoce como un auto de vista. Y este auto de vista de repente a mí tampoco me satisface. Este auto de vista no reconoce lo que yo he peticionado en el proceso judicial. Este auto de vista me es adverso. Y también yo verifico que hay de repente algunas circunstancias por las cuales yo puedo también impugnar. Siguiente. Y ahí, ante una decisión de un órgano jurisdiccional llamado sala, siguiente por favor, ante un órgano jurisdiccional llamado sala, yo voy a plantear lo que se llama el recurso de casación. Entonces, en este recurso de casación, lo que voy a buscar es que ahora esta resolución vaya ¿a dónde? A la Corte Suprema, ¿no? ¿Para qué? Para que la Corte Suprema, como última instancia de carácter excepcional y de carácter extraordinario, ¿no? Pueda advertir la adecuada aplicación del derecho al caso en concreto y lo que busca es la uniformidad de la resolución judicial. Entonces, yo voy a plantear el recurso de casación en busca propiamente de ello. Fíjense que el recurso de casación no es una tercera instancia. Lo que yo busco es no que resuelva la Corte Suprema en razón a un derecho, a una circunstancia, no. Acá lo que el recurso de casación busca es si hay una contravención propiamente al derecho por parte de lo que ha resuelto la sala o se han apartado del precedente judicial. Entonces, estos son los aspectos que se tienen que tomar en cuenta propiamente con relación a esa afectación que se puede dar. Siguiente. ¿Y qué es lo que en concreto, en esta etapa impugnatoria, qué es lo que debe advertirse, ¿no? Quien apela, ¿no? Y hablando del recurso de apelación, no el recurso de casación, quien apela debe fundamentar, ¿no? El error de hecho o el error de derecho que se ha incurrido, precisar cuál es ese agravio que habría incurrido en esa resolución judicial, en este caso en esta sentencia, y finalmente sustentar, o sea, dar los fundamentos de los cuales amparan esa pretensión. Entonces, esto implica mucho conocimiento de la litis propiamente
y poder plantearlo de la mejor medida posible para que al momento de ser revisada por un superior, como le digo, pueda advertir claramente este vicio o este error que se hubiera dado en la resolución. Vuelvo a reiterar, con relación propiamente al llamado recurso de apelación. Y este aspecto es muy importante. Entonces, acá acaba propiamente este aspecto de carácter impugnatorio. Entonces, la resolución, como les digo, en un primer momento declaró fundada la demanda, ¿no? Fue a la sala, confirman la resolución. Fue a la Corte Suprema y dijeron, ¿qué cosa? Improcedente el recurso de casación. Y por lo tanto, la resolución es firme. O sea, el derecho que planteó el demandante es cierto. Por ejemplo, desalójese tal persona. Listo. Entonces, una vez cumplido ello, ya tenemos lo que se llama propiamente una resolución con la calidad de cosa juzgada. Siguiente. Y ahí vamos a pasar a una final etapa. Y con esto ya vamos cerrando la disertación, manifestando que en esta etapa ejecutoria, lo que se da es ya la finalización de todo ese esquema del proceso judicial. De todas esas etapas, esta es la última, la que cierra el proceso, la de carácter definitivo, ¿no? Siguiente. Y en ella hay que tener en cuenta que toda persona, todo sujeto, lo que busca es la tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, no solamente el acceso, la posibilidad de que yo pueda presentar una demanda, que se me admita la demanda y que no se me ponga ninguna traba, sino que al terminar el proceso judicial, la decisión del juez se pueda materializar, se puede hacer efectiva. De nada sirve que yo tenga una sentencia de obligación de dar suma de dinero donde me dan la razón, pero no puedo ejecutarla. ¿Y por qué no puedo ejecutarla? Porque de repente no planteé una medida cautelar y dejé que mi deudor vendiera sus bienes. Y ahora, ¿cómo efectivizo la sentencia? ¿Cómo materializo la sentencia? Entonces, quien plantea un proceso judicial tiene que prever esa situación. Por eso hablábamos al inicio de estas llamadas tutelas, ¿no? Para asegurar un poco el resultado del proceso judicial. Y que la etapa ejecutoria lo que busca es materializar o hacer efectiva la resolución judicial del juez. Vuelvo a reiterar, de nada me sirve tener una sentencia bonita, hermosa, bella, pero que esta no se pueda cumplir. Oye, no lo puedo desalojar al tipo. Entonces, ¿qué sentido tendría obtener una resolución judicial la cual no puedo materializar? Entonces, la tutela jurisdiccional efectiva es eso, que busque, ¿no?, que se ejecute la decisión judicial. Y cuando se ejecuta la decisión judicial, porque quien me debe le arrebatamos la propiedad y con ese dinero cobré, se solucionó el problema para mí. Entre comillas, ¿no? Porque ustedes saben, plantear años de un proceso judicial, haber gastado ingentes sumas de dinero, el tiempo que nos desgasta, o un proceso de desalojo en la que después de 4 o 5 años recupero mi propiedad, donde la recupero y es un desastre, ¿no? Porque a veces, lamentablemente, no se dan otros mecanismos de protección. Pero, en principio es ello, ¿no? En principio es esta situación de carácter importante, trascendental en el proceso, que se materialice lo decidido, que se ejecute lo decidido. Entonces, son estas 5 etapas por las que necesariamente puede pasar un proceso. ¿Y puede por qué? Porque de repente, imagínense, sale la sentencia y las partes no apelan. Entonces, la fase impugnatoria ya no se da y nos vamos directamente al ejecutorio. O porque puede darse que en la etapa postulatoria las partes concilien o las partes transen y muere el proceso. Entonces, se pueden dar algunas situaciones de conclusión, o porque algunas de las excepciones, como les decía, que puedan ser amparadas, excepción de cosa juzgada, de litispendencia, la excepción de convenio arbitral, ¿no?, la excepción de incompetencia. Entonces, no transitarían por todas las etapas. Y hay algunos casos en los que sí, necesariamente se dan por todo esto. Siguiente. Entonces, yo con esto quiero sinceramente poder agradecerles a ustedes
el haberme acompañado todos estos minutos en relación a este tema, que, como les digo, es bastante importante, y que es un esqueletito, ¿no? Imagínense que lo que yo les he dicho solamente es un esqueleto. Ahora este esqueleto hay que armarlo, hay que ponerle las demás piezas porque es solamente hueso. Falta la carne, falta los músculos, falta la piel, falta otras cosas que ya se van a ir complementando. Entonces, de repente a través de otras disertaciones o de otros temas, vamos a ir ya dándole, por ejemplo, la demanda, los requisitos de la demanda, cómo se presenta, qué es el primer requisito, cuál es el segundo, cómo se califica, cuáles son las formas que juez puede calificar, y así, como les hablaba de la audiencia de pruebas, de la sentencia, que es la apelación, los tipos de apelación, etcétera. Entonces, este es un esquema del cual ustedes podrían, como le digo, bajo este esqueleto, tener aspectos bastante generales y centrales de lo que es el proceso civil, que es lo primero que se hizo referencia cuando se hizo la introducción a este evento bastante importante que ustedes van a desarrollar y que los voy a poder acompañar nuevamente en otra oportunidad. Muchas gracias y quedo de repente de alguna pregunta que puedan formular alguno de ustedes, ¿no? Y que le doy paso a Isabel para que puedan complementar o dar el cierre si es que correspondería, ¿no? Sí. Doctor, buenas tardes. Agradecemos su tan excelente y magistral ponencia el día de hoy. Le pasaré a leer unas cuantas preguntas de los participantes. A ver, ¿quién empiezo? Nos dice Renato Waldir González Torres. La interrogante es la siguiente. ¿Es posible que vía reconvención puedan participar sujetos no demandantes de ser afirmativo? ¿En qué casos se puede dar? No. Y es un no rotundo porque casualmente la reconvención implica demandar a tu demandante. Entonces, si tú incluyes a otras personas en el proceso de reconvención, entonces estás planteando una litis respecto de un sujeto procesal que no inició el proceso judicial. Entonces, bajo ese esquema, no, la reconvención propiamente se da contra el sujeto que te demandó. No puede darse una situación. En todo caso, tendrías que plantear en otra vía, bajo otra demanda, ¿no? Esa pretensión que tú consideras donde incluirías a 2, 3, 5 sujetos a los cuales vas a pretensionar. Aquí otra pregunta, doctor, de Samantha Marreros. ¿El nuevo sistema oralizado altera de algún modo las etapas del proceso civil? No, como ustedes han visto, y eso he tratado de desarrollar para que quede claro, y evidentemente muchos de ustedes son estudiantes de Derecho y algunos abogados, quede claro que en la aplicación práctica, el esquema de la etapa del proceso no ha cambiado. Lo único que hemos hecho ver es cómo se han introducido figuras que no habían, ¿no? La audiencia preliminar, la fijación de hechos no controvertidos, la conciliación, ¿no? Los alegatos de apertura, los alegatos de clausura, dentro de cada una de las etapas en las que hemos hecho su análisis. La tercera pregunta viene de Franklin Enrique Chávez Torres. Doctor Rioja, mi inquietud es, ¿en qué consiste la justificación interna y externa de las resoluciones judiciales? Muy importante pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una justificación hace referencia a la justificación interna, tengo que yo establecer propiamente si los parámetros de los puntos controvertidos, los hechos fijados en el proceso judicial guardan una relación, guardan una concordancia. O sea, no me puedo ir más allá de lo peticionado por las partes, o no puedo resolver más allá de lo pedido por las partes procesales. Entonces, tiene que haber una correcta vinculación con los llamados hechos no controvertidos en el proceso judicial, para hablar propiamente de una justificación. Y esta justificación también tiene que tener correlato con el hecho de que las normas, ¿no?, que amparen propiamente el aspecto procedimental, el aspecto sustantivo, respecto a lo que se está resolviendo, ¿no? Esta pregunta viene de Jacqueline Santiesteban. Doctor, buenas tardes. ¿Puede considerarse medios probatorios fuera de la etapa señalada, aun cuando no sean presentados como medios extemporáneos?
pero que son relevantes e importantes para la toma de la decisión en la sentencia? Muy importante, y eso habría que analizarlo en cada caso en concreto. Casualmente, el hecho de que se estableciera etapas en el proceso bajo nuestro sistema, y ustedes no, muchos de ustedes no conocen, bueno, yo tampoco porque no viví esa época, pero me comentaban que en el código de 1920 uno podía poner medios probatorios en cualquier momento. Ya estaba para sentenciar y yo traía un nuevo medio probatorio, sacaba un as bajo la mano, salía la sentencia y por ahí presentaba otro medio, y dilatábamos los procesos y por eso duraban la cantidad de años que duraban. Entonces, bajo este esquema de etapas procesales, si bien como bien ha señalado también la señorita que ha hecho la pregunta, puede haber medios probatorios extemporáneos, pero hay requisitos para los medios probatorios extemporáneos, no implica que en cualquier momento yo pueda introducir un medio probatorio en el proceso. Pues yo tendría que acreditar la naturaleza, por qué recién estoy introduciendo ese medio probatorio, aun cuando sea relevante, y que el juez pueda analizar y valorizar en el caso en concreto, ¿no? Que no sea una acción que lo que busque es dilatar el proceso o generar un perjuicio en el proceso. Eso es una situación que se tiene que ver en el caso en concreto. Aquí en la última tenemos otra pregunta que nos dice, si las partes en sus alegatos finales incluyen alguna pretensión que no se haya planteado en su demanda o contestación de demanda debidamente sustentada, ¿la debe tener en cuenta el juez para la decisión de la demanda? No. Recuerden ustedes que los alegatos de apertura es la oralización de los actos postulatorios escritos, demanda y contestación. Entonces ya no podría introducir nada. Ahora, hay la posibilidad de la ampliación de la demanda, pero lo vuelvo a reiterar, esto se da incluso antes de la notificación de la demanda. Por eso, como yo les decía, en estos aspectos propiamente postulatorios, ahí yo debo de marcar todo lo que yo decía. Y, en resumidas cuentas, esta fase de oralización de la demanda no se debe agregar otro tipo de perjuicio, porque generaría un perjuicio para el debido proceso. Aquí tenemos otra pregunta. En un proceso de ejecución, cuando se ejecuta más de lo que ordena la sentencia, ¿esta ejecución es apelable o solo se pide la aclaración? Hay que entender qué es lo que entiende por ejecución de la sentencia, porque cuando estamos hablando de una decisión judicial y se establece de manera clara y precisa un monto, es ese monto el que el juez va a disponer la ejecución. Si, por ejemplo, el juez decide pago de 10.000, se remata la propiedad y la propiedad se remata por 20.000, evidentemente esa diferencia va a tener que ser devuelta a quien le corresponde y solamente se va a ejecutar en cuanto al monto exacto. Ahora, si el juez en una resolución estableciera excesivamente o va más allá, definitivamente yo puedo impugnar la resolución, puedo apelar, claro. Aquí contamos con otra pregunta de Alejandro Rojas. Doctor, el artículo 36 sobre la incompetencia establece que al tratarse un conflicto de materia se remite al superior en la especialidad. En la práctica, en la práctica lo eleva al superior, que también es incompetente. ¿Debería elevarse al expediente al superior del juzgado que considera que es competente o no habría problema que el juzgado que se declaró incompetente lo eleve a su superior? En principio siempre estos temas de cuestionamiento de la competencia o contienda de incompetencia es bastante complicado. Normalmente un juez que se considera incompetente dice yo no soy competente y se lo derivo al juez que es competente. El juez siendo competente dice no, ¿sabes qué? Que la sala decida y que la sala ordene. Y normalmente ese es el trámite que debe seguirse, ¿no? Porque a veces cuando uno lo deriva directamente a la sala, puede darse algunas situaciones de perjuicio, se podría decir, ¿no? Porque es tema de criterio. Hay salas que dicen, ya, yo lo reviso, yo voy a determinar quién de los 2 o 3 jueces es competente para que todo esto no se vaya dilatando, ¿no? Listo, doctor, esas han sido todas las preguntas el día de hoy. Agradecemos y reiteramos nuestro agradecimiento por habernos acompañado en la primera sesión y esperamos con usted seguir en la segunda sesión el día 4 de julio. Asimismo, agradecemos a todos los participantes el día de hoy
Los invitamos a seguir sintonizándonos en las sesiones posteriores. Somos Semillero CAESI, Espíritu del Derecho. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Buenas noches.